En la semana estuve pensando mucho en este sermón, que va a ser el último sermón quizás en una buena cantidad de años. Y estaba pensando, ¿qué cosa puedo compartir con los hermanos que sea así tremenda? Decía, les voy a traer una nueva revelación de cuándo es el fin del mundo. Y no es así. La verdad es que la palabra de Dios es suficiente. Yo no necesito crear nuevas cosas o inventar nuevas cosas para hacerla entretenida o para transformar vidas, porque la palabra de Dios es suficiente. Entonces, ¿qué mejor que seguir estudiando la palabra de Dios? Creo que es lo mejor que puedo hacer en el último sermón el día de hoy. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a seguir con la serie de nuestro estudio acerca del Sermón del Monte, que es una de las enseñanzas claves del Señor Jesucristo, una predicación del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a llegar al 9. Mateo 5, verso 1 dice así: Viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí está el versículo del día de hoy, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Una de las enseñanzas nucleares del Sermón del Monte está aquí en esta palabra que se repite todo el rato. No sé si usted la logra captar. El Señor Jesucristo constantemente está diciendo, bienaventurados. Y yo no quiero todavía introducirme en el desarrollo de este sermón sin antes hacer este recordatorio. La importancia de esta palabra, bienaventurados, en otros sermones ya lo hemos definido. Bienaventurados como felices, o más bien supremamente felices. Supremamente felices, dice el Señor Jesucristo. No podemos avanzar al desarrollo del sermón indiferentes a esta verdad que es central en la vida cristiana. Y es la verdad de que podemos encontrar plena felicidad en el Señor. Qué simple, pero el Señor lo recuerda cada rato. Bienaventurados, supremamente felices podemos ser en Dios. Y el hecho, hermano, es que nadie, escuche bien, nadie tiene que elegir entre ser feliz y glorificar a Dios como si fueran dos cosas separadas. No es una elección de dos caminos separados. Dios quiere que nosotros le glorifiquemos en la medida que nuestra felicidad y nuestro gozo está puesto en Él. Dios quiere que lo glorifiquemos en la medida que nosotros somos bienaventurados, supremamente felices en Él. Y como lo planteábamos hace un par de sermones atrás, esto aparentemente nos da un problema, un conflicto. Y este conflicto es, bueno, ¿de qué se trata el Sermón del Monte? ¿Estas bienaventuranzas se tratan de que seamos felices o de que seamos cristianos maduros? Buena pregunta. ¿De qué se trata esto que el Señor Jesucristo está enseñando y que repite constantemente, bienaventurado? ¿Se trata de que seamos felices como personas o se trata de que seamos santos, maduros? Y la verdad es que como las pruebas que alguna vez nosotros hicimos en el colegio, todas son correctas. Las dos alternativas anteriores son correctas. Dios salva personas, todos nosotros. Dios nos salva, pero nosotros durante toda nuestra vida estuvimos poniendo nuestra felicidad en cosas vanas y pecaminosas. Y Dios salva a un montón de personas que han puesto su felicidad y su placer en cosas contaminadas, en cosas corrompidas. Y de eso se trata
la madurez cristiana. De eso se trata la santidad cristiana, en que aprendamos a tener nuestro contentamiento en Dios, en glorificar a Dios, en obedecer a Dios y en ser felices, glorificando al Señor. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Y esto lo compartíamos la vez pasada. El pecado nos hace ver a Dios como algo no deseable. El pecado nos hace ver a Dios como algo aburrido, falso, no verdadero. Sin embargo, la salvación que tenemos en Dios es maravillosa, porque Cristo nos salva y salva también nuestras mentes y corazones para que nosotros veamos a Dios como Él verdaderamente es. Lo más supremo, lo más maravilloso, lo más hermoso. Y eso es lo que tenemos acá en Mateo 5. ¿Qué es lo que tenemos acá en Mateo capítulo 5? Las características de cristianos maduros que ponen su contentamiento en Dios, que son bienaventurados, que son supremamente felices en glorificar a Dios. Y así nos encontramos con la madurez en nuestra vida cristiana. Así nos encontramos con la santidad en la vida cristiana. De una forma maravillosa y totalmente inexplicable, poco a poco empezamos a amar las cosas que Dios ama. Y empezamos a ser felices con las cosas con las cuales Dios es feliz. Y así somos bienaventurados. Entonces, ¿el Sermón del Monte se trata de ser felices o se trata de ser maduros? Ambas cosas. De ser felices en la medida que glorificamos al Señor. ¿Les parece entonces si hoy vemos qué nos trae la palabra de Dios a través del Sermón del Monte? ¿Les parece buena idea, no? Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en su palabra. Señor, gracias por esta oportunidad. Este es un privilegio estar acá, compartir tu palabra. No somos dignos de compartir tu palabra por nuestras fuerzas, por nuestros méritos. Porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres limpio, eres maravilloso y nosotros, la verdad, somos pecadores. Y cuando hablamos de tu palabra, la hablamos con esa humildad, Señor, con ese temor también, con ese respeto y esa reverencia. Que tú eres, Señor, el que cambia vidas, tú eres el que transforma nuestras vidas. No es un predicador, no es un programa eclesiástico, no es la música por sí sola, no es lo bonito del templo, no es lo bonito que hablamos. Eres tú que obra a través de nosotros y que a pesar de nosotros, tú haces grandes cosas. Así que gracias, Señor, por ese privilegio inmerecido de estar acá. Y si no soy yo, será otro hermano, porque tú usas diferentes instrumentos para hacer tu obra. Y te doy gracias por eso. Te pido que el día de hoy sea un buen mensaje, que realmente estemos atentos. Si a lo mejor tenemos alguna desconcentración, algún dolor, quizás algún cansancio, un estrés, sácalo, Señor, en este momento, para estar totalmente concentrados y contentos de estudiar tu palabra. Que no sea solo un mero ejercicio intelectual, sino que sea un ejercicio también del corazón, de amar tu palabra, de recibirla con gozo. Y después, cuando sea día lunes y tengamos que ir a nuestros trabajos y hacer las cosas que hacemos rutinariamente, vivamos esta palabra. Y sabemos que tu palabra es poderosa. Así que gracias, Señor, y pedimos que nos guíes el día de hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, versículo 9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy quiero que veamos solamente 3 consideraciones acerca de esta bienaventuranza. 3 consideraciones. Primero, para aquellos que anotan. Primero, esta es una bienaventuranza escandalosa para los oyentes. Primera consideración. Esta bienaventuranza es escandalosa para los oyentes. Y sabemos que ahí, en el Sermón del Monte, estaba una multitud, pero también estaban sus discípulos, ahí. Seguramente agachaditos ahí al ladito del Señor Jesucristo, escuchando. ¿Y por qué escandalosa? ¿Por qué una bienaventuranza a lo mejor un poco inesperada? La verdad es que esto no es novedad. El Señor Jesucristo era experto en quebrar algunos de nuestros prejuicios. El Señor Jesucristo era experto en quebrar algunas veces nuestras expectativas de lo que Él iba a enseñar. Y de hecho, creo que la mejor forma de entender esto es leer el primer versículo, el versículo 3,
Cuando el Señor comienza su enseñanza, probablemente los discípulos esperaban que el Señor Jesucristo dijera: ustedes son bacanes, ustedes son chéveres, para que nos entiendan nuestros hermanos colombianos. Ustedes son lo mejor. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí quedaron los discípulos, así como, no esperaba que ese fuese el primer mensaje. Yo pensé que el Señor iba a exaltar nuestra idoneidad, nuestras capacidades, porque somos sus discípulos. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quebró nuestras expectativas, así potente. Y ya vimos que el sermón no comenzó exaltando la grandeza de la humanidad, sino su pobreza delante de Dios. Esto significa nuestra necesidad constante de Dios y nuestra necesidad profunda de Dios. Así cada bienaventuranza que nosotros leemos acá y que vamos a seguir estudiando, de alguna manera tiene un toque de quiebre de nuestras expectativas. Tiene un toque de escándalo para nuestros corazones que son pecaminosos. Así también Jesús, en el versículo 9, no viene como ese rey que viene a aplastar militarmente a los romanos, que era lo que muchos judíos querían, sino que el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores. Y ahí quedaron los discípulos. Esto yo no me lo esperaba. Cristo enseña que su reino no funciona como nosotros muchas veces lo pensamos. Cristo enseña que su reino es diferente. El Sermón del Monte es un mensaje diferente a lo esperado por nuestros corazones pecaminosos. Y sabe que, hermano, eso pasa con muchas enseñanzas bíblicas. Y hoy día, en la escuela dominical, nuestro hermano Claudio nos compartió un versículo que lo tuve que anotar porque es tremendo. Y quiero que lo leamos en Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20 el Señor hace lo mismo. Un clásico del Señor Jesucristo. Enseña algo que para nuestros corazones pecaminosos es como totalmente inesperado y escandaloso. Miren, capítulo 20 de Mateo, versículo 25. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? A eso estaban acostumbrados los judíos, por ejemplo el Imperio Romano. Se enseñorearon de todos ellos y ejercían potestad, dominio sobre ellos. Versículo 26, subraya esto en su Biblia. Pero entre vosotros no será así. Me imagino la cara de los discípulos. Escandaloso, inesperado. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28. Así como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta cómo la enseñanza de Jesucristo muchas veces es escandalosa ante nuestros corazones pecaminosos? Porque nuestro corazón pecaminoso le gusta mirarse a sí mismo y ponerse en el trono. Y el Señor dice, no, mi reino no funciona así. Yo no soy ese rey que viene a aplastar militarmente a los romanos. Yo vengo a poner paz entre Dios y los hombres. ¿Es escandaloso o no es escandaloso? Sí, es escandaloso. Muchas veces, muchas enseñanzas son como un aguijón ante nuestro corazón. Por ejemplo, hay una enseñanza del Señor Jesucristo que dice, habéis oído que está escrito, no matarás. Sí, estamos de acuerdo, yo no he matado a nadie. Pero el Señor Jesucristo dice, yo les digo que el que trate mal a su hermano es culpable de homicidio. Y ahí quedaron los discípulos, entonces somos todos homicidas. ¿Se dan cuenta cómo las enseñanzas de Jesucristo muchas veces son inesperadas y escandalosas ante nuestros corazones pecaminosos? A la gente egocéntrica Jesús le dice,
bienaventurados los pobres de espíritu. A los que son idólatras del poder les dice, bienaventurados los mansos. A la gente que estaba ávida por aplastar a sus enemigos les dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es lo que quiero decir con esta primera consideración? Que es notorio cómo este texto en Mateo capítulo 5 nos enseña que ser cristiano requiere una transformación interna que solo Dios puede hacer. Ser cristiano no se trata de hacer cosas por fuera y parecer cristiano. Ser cristiano implica una obra de Dios en nuestros corazones pecaminosos. Cristo dice, no somos pacificadores por naturaleza, pero a mis hijos yo los transformo en pacificadores y hago que encuentren plena felicidad en ellos. Bienaventurados. Primera consideración. Avancemos a la segunda consideración. Vimos que entonces era una bienaventuranza escandalosa. Segundo, es una bienaventuranza que está totalmente conectada con las otras bienaventuranzas. Anoten, los que anotan. Hay video igual, lo puede escuchar después, pero si alguien quiere anotar, mejor. Segundo, es una bienaventuranza totalmente conectada a las otras bienaventuranzas. Existe una tendencia a que nosotros leamos de repente cada bienaventuranza y la desconectamos de la otra. La leemos por separado. Y no vemos cuál es la conexión que tiene cada una con la otra. Así leemos la Biblia muchas veces. Leemos versículos, pero no los contextualizamos en el contexto total de la Escritura. Y eso nos impide encontrar el significado real, más profundo del texto. Estamos en una bienaventuranza que de hecho se construye sobre las otras. Hay una coherencia interna en este sermón del Señor Jesucristo. Y de hecho, para ejemplificar esto, quiero que veamos la conexión entre ser un pacificador y ser pobre de espíritu. Miren lo que dice el versículo 3, leamos nuevamente por si alguien lo ha olvidado. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos ya qué significaba la pobreza en espíritu. Para los que no vinieron, dijimos que la pobreza en espíritu significa reconocer que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Yo no tengo algo que ofrecerle a Dios como para decir, te doy esto y tú me das tu favor. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? Nada. ¿Qué somos delante de Dios? Pequeños. Dios es grande, nosotros pequeños. Y eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. El primer paso para ser cristiano es reconocer que eres pequeño delante de Dios. Y como dice la palabra, tus mejores esfuerzos son trapos de inmundicia delante de Dios. Porque hasta nuestras buenas obras muchas veces están contaminadas con nuestro pecado. Están corrompidas. Y el Señor es santo. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. A los demás los podemos engañar, pero al Señor no. Somos pobres en espíritu delante de Dios. Y hasta que no reconozcamos eso, no somos cristianos. Un cristiano comienza con eso. Por eso Dios dice ahí, Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el primer paso. Entonces un cristiano que reconoce su pobreza de espíritu, miren lo bonito, ya deja de mirarse tanto a sí mismo. Como decimos acá, deja de mirarse tanto al ombligo. Ya no se mira tanto, sino que mira al Señor. Ya no se mira tanto a uno y dice, oye, yo soy débil, yo no puedo con esto. No, uno mira al Señor, el Señor es fuerte. Uno dice, la iglesia tiene la labor de predicar el Evangelio al mundo. ¿Qué somos nosotros para predicar el Evangelio? Poca cosa, pero Dios es grande. Y Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Eso es ser pobre en espíritu. Entonces, cuando reconocemos la pobreza en espíritu, no nos miramos tantos a nosotros mismos. Dejamos el ego para dar paso a que el Señor obre a través de nosotros. ¿Por qué digo que esto está conectado con ser un pacificador? Porque buscar la paz tiene mucho que ver con dejar de mirarme a mí mismo y considerar al otro más que a mí mismo. ¿Se da cuenta? Ser pacificador significa dejar de mirarse a sí mismo y velar por el bien del otro. Por ejemplo,
¿Cómo puedo ser un buen pacificador en mi matrimonio a los que estamos casados? Tengo que dejar de mirarme a mí mismo. Tengo que dejar de velar solo por mi bienestar y velar por el bienestar del otro. ¿Y cuántos mandamientos tenemos en la Biblia donde el Señor nos dice, por ejemplo, a los esposos, amen a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella? ¿Puedo yo amar a mi esposa y dar mi vida por ella si me miro a mí mismo todo el tiempo? Debo ser pobre en espíritu para ser maduro en la fe, para ser cristiano. Debo ser pobre en espíritu para ser un pacificador. ¿Y qué tal ser pacificador en la iglesia? ¿Cuántos hermanos hay que a lo mejor no nos caen muy bien? Eso pasa, hermano. Somos aquí un grupo de ¿cuántos? 100 y tantas personas. No siempre estamos bien, a veces tenemos conflictos. ¿Y cómo puedo ser yo un pacificador si me miro siempre a mí mismo? Si siempre estoy pensando en mi bienestar. ¿Puedo? No es compatible. Asimismo, esta bienaventuranza se construye sobre las otras. Debo ser pobre en espíritu para ser un pacificador. ¿Y para qué hablar de ser un pacificador en la sociedad? Usted ya lo ve, la gente que no conoce al Señor, que no ama al Señor, no busca la paz, busca su bienestar. Entonces, cuando el buscar la paz atenta a su bienestar, prefiere su bienestar. Y por eso tenemos el mundo que tenemos, un mundo sin Dios. Dios nos comanda de continuo a pensar en el otro, y eso significa ser pobre en espíritu. Entonces, es importante, hermanos, entender que las bienaventuranzas están todas interconectadas, están entrelazadas. Esto, ponga atención, está conectado así porque ser un cristiano tiene que ver con una obra que Dios hace en nuestros corazones, una obra poderosa que Dios comienza en nuestros corazones y es una obra progresiva y continua en nuestros corazones. Dios no abandona su obra. Si Dios lo salva, Dios lo perfecciona todos los días de su vida, hasta que usted esté delante de Dios. Entender esto es importante, porque cuando lo entendemos al revés y pensamos que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas para ser cristiano, entonces todas estas bienaventuranzas y todas las enseñanzas de la Biblia se transforman en solo una lista de quehaceres, en una lista de actividades. ¿Debo ir a la iglesia? Ok, voy a la iglesia. Entonces Dios me tiene que bendecir. La Biblia dice que tengo que orar, bueno, oro. La Biblia dice que tengo que ofrendar, bueno, entonces de vez en cuando doy X cantidad de dinero. Parezco un cristiano. No, el Señor Jesucristo no enseña eso, porque las bienaventuranzas están interconectadas, porque todo esto es parte de una obra de Dios poderosa en nuestros corazones y continua, que va de adentro hacia afuera y no al revés. Entonces, cuando lo entendemos al revés, vemos el Sermón del Monte como una lista de actividades y punto. Pero el Sermón del Monte es Cristo enseñando los frutos de la obra de Dios en nuestro interior. ¿Lo podemos ver? Tenemos que verlo así. Y llegamos a la tercera consideración, que es la más potente, donde quiero que nos sumerjamos un poquito más. Vimos primero que era una bienaventuranza escandalosa, ciertamente inesperada. Segundo, vimos que es una bienaventuranza, ¿qué vimos recién? Una bienaventuranza que está conectada con las otras. Y tercero, para los que anotan, esta bienaventuranza tiene una íntima, profunda relación con el Evangelio de nuestra salvación. Esta bienaventuranza tiene una íntima relación con el Evangelio de nuestra salvación. Miren, por favor, leamos el texto de Mateo 5:9. Dice así: bienaventurados los pacificadores, segunda parte, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que si no somos pacificadores, esto muestra que no somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué, hermanos, la paz es un elemento tan importante para el Señor Jesucristo que lo coloca en su sermón al comienzo, en las bienaventuranzas?
¿Por qué la paz está íntimamente relacionada al evangelio de nuestra salvación? De tal manera que dice, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Buena pregunta. La paz es un elemento crucial. Todo el mundo habla de la paz. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la paz? ¿Les parece si vemos lo que la Biblia dice acerca de la paz? Vamos, con ánimo. Vamos a ver 3 elementos y con esto vamos a dar conclusión al tema. 3 elementos que la Biblia enseña acerca de la paz y por qué esta bienaventuranza está tan conectada con el evangelio de nuestra salvación. Primero, la falta de paz. La falta de paz proviene de nuestro pecado. La falta de paz proviene de nuestro pecado. Y saben que aquí quiero que presten mucha atención. Hay un esquema que yo creo que ayuda mucho para entender esto. Y yo sé que lo hemos compartido antes. Hemos dicho que la historia de la humanidad, en la mañana estuvimos revisando un poquito de la historia de la humanidad en la escuela dominical. Bonito, una pincelada. Pero quiero que piensen la historia de la humanidad desde el comienzo, desde que Dios creó al ser humano en Génesis. La historia de la humanidad se puede dividir en etapas, en 3 grandes etapas. La primera etapa es la etapa de la creación. ¿Cuál es la etapa de la creación? Vamos por favor a Génesis capítulo 1. Acompáñenme a Génesis capítulo 1. La primera etapa de la historia de la humanidad es la creación, cuando Dios hace las cosas. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Primera página de la Biblia, dice: y creó Dios, diseñó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los hizo, varón y hembra los creó, versículo 28, y los bendijo. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y miren el versículo 31. Cuando termina Dios la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esta es la primera etapa, cuando Dios crea el universo y crea al ser humano como su creación especial, y todo funciona bien. Todo es armonioso, todo es bueno. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una relación íntima del hombre y la mujer, del ser humano con Dios. Una relación de paz, armonía. Dios con el hombre. De hecho, si nosotros leemos el relato del capítulo 2, vamos a ver que Dios con el ser humano compartían juntos. Paseaban juntos, conversaban juntos, se disfrutaban mutuamente. Había una relación de paz en esta primera etapa. Pero hay una segunda etapa que no sabemos cuánto tiempo demoró, porque la Biblia no nos relata cuánto tiempo. Pero sí nos relata en Génesis capítulo 3. Miren lo que pasa en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué pasó? El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. La segunda etapa de la historia de la humanidad es la caída, el pecado. Cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios y entra el pecado a la humanidad. A eso nosotros llamamos la caída. La caída del hombre de ese estado maravilloso y glorioso de paz con Dios. El hombre cae a causa del pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una relación totalmente quebrantada entre Dios y el hombre. Ya no hay paz entre Dios y el hombre. Aquí empiezan entonces a nacer todas las ideas que relegan a Dios a un segundo plano. El hombre empieza a huir de Dios. Ahí en el huerto ya el hombre y la mujer se escondieron de Dios por vergüenza de su pecado. Imagínense ahora, miles de años después, el hombre alejado totalmente de Dios. Una relación quebrantada, sin paz. ¿Y saben cómo lo relata la misma Biblia, esta relación quebrantada? Vamos por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
esta relación quebrantada hace que el ser humano responda ante Dios con una lógica de aborrecimiento, de lejanía a Dios. No hay paz. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, hablando de la raza humana caída, dice, pues habiendo conocido a Dios, como Adán y Eva conocían a Dios íntimamente en paz, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que dice el versículo 25? Alguien, por favor. No, aquí está. Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿No les suena eso? No, yo no creo en Dios, yo creo en el universo. Honrando a las criaturas, Dios creó el universo, en vez de honrar al Creador. ¿Se dan cuenta cómo el pecado nos aleja de la idea de Dios? Huye el ser humano de Dios. Quiere tener todo de Dios, pero sin Dios. Miren lo que dice el versículo 28 en adelante. Y como ellos, nosotros los seres humanos, verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren la descripción en el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta de esta segunda etapa, lo grave que es la caída? Entregados a una mente reprobada. Y todas estas cosas son una lista de los pecados que están en nuestros corazones. Y uno puede decir, no, yo no soy codicioso. Ante Dios no podemos no podemos pasar desapercibidos. Dios conoce nuestros corazones y sabe que estamos atestados de todas estas cosas. Y por eso el mundo está como está. Y cuando decimos el mundo, no hablemos como algo ajeno. Nosotros, hermanos, somos esa raza caída en pecado. Entonces esa paz que había con Dios fue totalmente quebrantada. ¿Y cuál es la respuesta del hombre a Dios? Lejanía. Igual que Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios, así también nosotros en pecado solemos huir de Dios. Y está muy claro, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta del hombre ante Dios? Pero ¿cuál es la respuesta de Dios ante el hombre? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el pecado de la humanidad? Y aquí nos ponemos un poco complicados. Miren lo que dice Romanos también en el capítulo 1, pero en el versículo 18. Aquí mete una palabra que no nos gusta mucho, que tampoco se habla mucho en la iglesia, pero es lo que enseña la Biblia. Miren el versículo 18, dice, capítulo 1, 18. Porque, ¿qué cosa? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la respuesta de un Dios santo al pecado del ser humano? Juicio e ira. Solemos pintar una imagen de Dios donde Dios es solamente amor y misericordia, pero Dios también es justo. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando ven en la tele que hay una persona que comete un gran crimen, como que te hierve la sangre y tú dices, ojalá pague? ¿Se imaginan cuánto más Dios, que es un juez justo y santo, tiene una ira tremenda y un juicio para el pecado de la humanidad? No se habla mucho de eso, pero es bíblico. La ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia de nosotros, los seres humanos. Y miren lo que enseña la Biblia acerca de esto en Salmos capítulo 5. Vamos a Salmos capítulo 5. Es importante que nos detengamos un rato en esta parte que es un poco amarga, cuando hablamos del pecado y hablamos de las consecuencias del pecado. Miren en Salmos capítulo 5.
Normalmente nosotros leemos los salmos y encontramos en los salmos grandes versículos para alentar nuestra vida, ¿cierto? Amén. Sin duda que el Señor lo ha hecho así. Pero también hay cosas en los salmos que a veces pasamos rapidito. Miren lo que dice Salmos capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, ojo, a todos los que hacen iniquidad. Tremendo. Miren lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo. No como nosotros que tenemos jueces y que muchas veces son corruptos. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Poesía para describir la respuesta de Dios ante el pecado. Y miren lo que dice el Salmo 11. Salmo 11, versículo 5. 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque, versículo 7, Jehová es justo y ama la justicia. ¿Se da cuenta que el pecado nos hace deformar la imagen de Dios? Y hemos formado una imagen de Dios como un abuelo, un viejito, bueno, que todo lo perdona, pero Dios no pasa el pecado desapercibido. Hay juicio y hay castigo para el pecado de la humanidad. Entonces, la etapa número 2 de la caída es algo serio. ¿Y qué nos dice acerca de la paz? Es que la falta de paz proviene de una relación quebrantada entre nosotros y el Creador. La falta de paz proviene de nuestro pecado. Y no solo hay falta de paz, sino también hay ira y castigo de Dios para la humanidad. Eso enseña la Biblia. Ahora, ¿por qué le digo que este es el trago amargo? Porque hay un segundo elemento de la paz que es muy importante. No solo que la falta de paz proviene de nuestro pecado, sino un segundo elemento, que la paz es un regalo inmerecido que recibimos a través de Cristo. Y aquí viene la tercera etapa. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 etapas? La primera, la creación, todo bien, todo en armonía, paz con Dios, pero el pecado nos quebrantó. Si hasta ahí terminara la historia de la humanidad, ay de nosotros. Pero hay una tercera etapa que nos enseña la Biblia. Y la tercera etapa es la restauración. Creación, caída, pero una tercera gloriosa etapa que es la restauración. ¿Y qué es la restauración? Dios nos provee de la posibilidad de restaurar nuestra relación con Él y volver a insertarnos en ese propósito original de la creación, donde todo era bueno. Ese diseño armonioso y perfecto, donde hay suprema felicidad en Dios, bienaventuranza. Y eso es lo que enseña un versículo que a lo mejor algunos se saben de memoria. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No entendí nada, pero mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, etapa 2, Cristo murió por nosotros. Y miren lo que dice el versículo siguiente, que es el problema de los versículos famosos, que no conocemos el resto de los versículos. Pero miren el versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? La ira. Y ahí aparece la ira de Dios. Pero, gracias a Cristo, somos salvos de la ira de Dios. ¿No les parece gloriosa esta tercera etapa de la restauración? La pregunta es, ¿qué cosa
nos da la posibilidad de tener esta tercera etapa de restauración? Cristo, ¿cierto? Cristo nos da la posibilidad. ¿Y qué hizo Cristo para poder darnos paz con Dios? Ese es el motivo por el cual en las iglesias normalmente hay una cruz. No es porque la cruz tenga un poder que yo la toco y me sano. No. La cruz es un recordatorio de lo que Cristo hizo para que nosotros tengamos esta tercera etapa de restauración. Cristo murió por nosotros, tomando nuestro lugar y cargando la ira de Dios sobre sí mismo para que nosotros tengamos paz. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, que también es un versículo que leemos mucho, pero quiero que ahora lo leamos con este pensamiento. Cristo pagando nuestro castigo. Isaías capítulo 53, leamos por favor el versículo 4. Dice, ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo ¿de qué cosa? Nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y miren el versículo 7, que me encanta también. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La ira de Dios satisfecha en Cristo. Ese es el significado de este pasaje. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que nosotros volviéramos a tener paz con Dios? Cristo cargó con la ira de Dios en la cruz. Y por eso tenemos un glorioso versículo en el libro de Colosenses. Miren lo que dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 20. Dice así, lo leo. Y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué? La paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, este es el segundo elemento, que no solamente hay falta de paz a causa de nuestro pecado, sino que la paz es un regalo inmerecido que recibimos a través de Cristo. Y el último elemento, la paz no solo es algo que recibimos y que podemos decir estamos en paz con Dios, sino que la paz es un mensaje que ahora nosotros transportamos como hijos de Dios. Ahora nosotros somos pacificadores. La paz es un mensaje que nosotros transportamos como hijos de Dios. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a dar lectura a este pasaje. 2 de Corintios capítulo 5. Dios no solo nos provee de una oportunidad para ser reconciliados y tener paz, sino que Dios nos constituye en verdaderos mensajeros de la paz. Suena como un cliché, mensajero de la paz, pero esto es una paz real, no una paz superficial. Nosotros somos mensajeros de una paz profunda, verdadera, espiritual con Dios, que perdimos a causa del pecado. Y miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 18. Dice, leamos el 17 primero para que lo entendamos. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Maravillosa bendición que tenemos en Cristo.
que nacemos de nuevo espiritualmente. Pero miren lo que pasa en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero nos dio el ministerio de la reconciliación, pacificadores. Y miren lo que dice el versículo 20. ¿Qué significa esto de ser pacificadores? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, nosotros, la iglesia, los que somos hijos de Dios, no solo volvemos a tener paz con Dios, sino que ahora nosotros transportamos la paz al mundo. Somos verdaderos embajadores de la paz de Dios, pero no de una paz superficial, como hagamos un tratado de paz y no nos atacamos. No, paz profunda, verdadera, eterna con Dios, porque Cristo cargó la ira eterna de Dios en la cruz. Y ahora tenemos paz y transportamos esta paz. Entonces, es una paz que Cristo ganó, no que nosotros debamos ganar con nuestros méritos. Este es el sentido de ser pacificadores, hermano. Que habiendo sido culpables y merecedores de la ira justa de Dios, fuimos reconciliados y ahora llevamos un ministerio de reconciliación al mundo. ¿Saben qué es lo bonito de esto? Que es Dios quien obra a través de nosotros. Miren lo que dice el versículo 20. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. No somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Y por eso podemos estar tranquilos, hermano. Yo quiero terminar con esto. Y quiero terminar con la lectura de un versículo. Pero quiero compartirles que podemos y debemos estar plenamente contentos en Dios. No necesitamos ir a otros lados. No necesitamos venir a la iglesia el domingo y después buscar felicidad en otros lados. La felicidad suprema está en Dios. Y es la obra de Dios el hacernos entender eso. Y por eso venimos a la iglesia constantemente. Por eso nos congregamos. Porque siempre necesitamos estarlo recordando. Porque somos pecadores y Dios está obrando en nosotros. Ahora, quiero terminar leyendo un versículo en Filipenses capítulo 4. Y es un versículo que me hace mucho sentido por la etapa que nosotros estamos viviendo con mi esposa y por la etapa que a todos nos puede tocar vivir. Sea aquí en Chile, sea afuera, sea en la adultez, sea en la vejez, sea que sean jóvenes, hombres, mujeres, que tengan niños, que no tengan niños, que sean solteros, cualquier etapa de la vida, podemos confiar en que tenemos paz con Dios y eso sobrepasa todo entendimiento. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4. En el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿No les suena que Pablo entendió la bienaventuranza? Regocíjense. Podemos ser plenamente felices en Dios. Y miren lo que dice el versículo 6. Por nada, y este es el mensaje, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. ¿Y qué cosa? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es, hermano, lo que quiero compartir con ustedes. Que somos pacificadores porque hemos sido reconciliados con Dios. Y si tenemos la paz de Dios, nada nos puede afanar. Yo sé que el mundo está difícil. Yo sé que a veces hay desafíos difíciles, como los que enfrentamos hoy nosotros o los que enfrentan ustedes en sus diferentes contextos. Pero si algún momento tenemos intranquilidad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones. Porque hemos sido reconciliados y ahora nosotros somos embajadores de esta paz. Así que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. ¿Les parece si oramos? ¿Le damos gracias al Señor? Señor nuestro, queremos darte las gracias al terminar este sermón porque todo pasa, como dice tu palabra. Todo pasa, pero tu palabra permanece. Todo pasa, Señor. A veces nosotros estamos aquí,
luego hay otro hermano acá enseñando, nos envejecemos, nos deterioramos con el tiempo muchas veces, pero tu palabra permanece intacta, poderosa en nuestros corazones. Y tus promesas son intactas también, son inmutables, no cambian. No hay una filosofía humana, no hay ni siquiera un pensamiento, nada que pueda ir en contra de ti y derrotarte. Y gracias porque hoy hemos entendido que tenemos esa clase de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo. Y gracias porque no es una paz que nosotros hayamos ganado, porque si fuera así, rápidamente la podemos perder, porque somos fluctuantes. Un día estamos bien y otro día estamos mal. Pero tú, Señor, ganaste esa paz por nosotros. Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, una vez para siempre, para que seamos reconciliados de una vez para siempre. Gracias por eso. Gracias por esa gran obra. Y gracias porque no solo tenemos paz, sino que también nos has dado esa paz para compartirla con el mundo. Y por eso somos pacificadores. Porque nosotros transportamos tu paz para reconciliar al mundo contigo. Ayúdanos en esa obra gigante, Señor, porque esa obra nos queda grande como iglesia. Pero gracias porque eres tú quien obra a través de nosotros. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque tú eres fuerte a través de nosotros. Gracias porque hemos entendido eso. Y te pido que si el día de hoy hay alguien aquí que no ha entendido eso, y que hoy a través de tu palabra ha podido comprender que es pecador o pecadora, que es pobre en espíritu, que no hay nada que ofrecerte a ti, tú lo hiciste todo por nosotros. Si hay alguien que ha entendido eso, yo le quiero decir que eso solo ha sido porque Dios hace esa obra. Y esa obra es poderosa. Y esa obra no termina. Dios la comienza hoy, te transforma en un cristiano, en un hijo de Dios, y comienza a trabajar en ti y a darte madurez día tras día. Y esa madurez significa que todo ese contentamiento que has puesto en cosas vanas y pecaminosas, Dios empieza a transportarlo hacia Dios, a encontrar plena felicidad y gozo en el Señor. Y por eso hoy podemos decir, bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Muchas gracias, Señor, por este mensaje, gracias por este privilegio y gracias porque la obra continúa, porque tú eres la cabeza de la iglesia. De ninguno de nosotros depende tu obra, solo de ti. Gracias por eso. Y te alabo, Señor, y te doy muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias.